Eh, Entonces, déjenme hablar de la política fiscal del Perú desde una perspectiva histórica. Y lo que voy a decir está publicado en un libro que acabamos de sacar junto con Yudiño Anastasio, un chico sobresaliente de la Católica, que se llama algo así como La historia fiscal del Perú. Ustedes deben tener 20 años, 25 años, 19 años. Casi todos son de este siglo. No han vivido en los 80. Sus padres sí, seguramente les han comentado. La política fiscal en el Perú en los 80 era más o menos así. El Ministerio de Economía y Finanzas, cuando hacía el presupuesto de la República, digamos, del siguiente año, hacía su proyección de ingresos, su proyección de gastos, y cuando el gasto está por encima de los ingresos, hay un déficit fiscal, y la pregunta era, ¿cómo así? Si tengo una recaudación de 80, puedo gastar 100. Había que endeudarse. Hubo algunos momentos en los cuales era muy difícil endeudarse. Había la vía de que cuando el dinero faltaba, el ministro de Economía y Finanzas levantaba el teléfono, llamaba al Banco Central de Reserva y le decía, necesito 20. El Banco Central emitía los 20 y se lo prestaba al gobierno, y este nunca le pagaba. Era una vía de financiamiento relativamente sencilla, emitiendo soles para prestarle dinero al gobierno. Era una manera de incorporar dinero a la economía, y es una de las variables que explican la hiperinflación que tuvimos hacia fines de los 80. A veces se utilizaba la vía del endeudamiento de organismos internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, para los créditos grandes, significativos, y la Corporación Andina de Fomento para los créditos más pequeños. Prestarse de la CAF, que es una especie de cooperativa de países latinoamericanos fundamentalmente, es relativamente sencillo porque es como una cooperativa, ¿no? Pero los montos de ese financiamiento son montos modestos, pequeños, y las tasas de interés altas. Los montos significativos de endeudamiento provenían del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, la modalidad para acceder a esos préstamos era absolutamente distinta a la modalidad actual. Actualmente es muy fácil conseguir un préstamo del BID o el Banco Mundial. Actualmente el Perú está como el cliente que entra a un centro comercial, a una tienda X, y te persiguen para prestarte, ¿no? Esa es más o menos la situación actual de la economía peruana en los mercados de deuda internacional. Pero en los 80s y parte de los 90s, la forma de acceder al crédito era distinta y mucho más complicada. Les decía que cuando el gobierno
gastaba por encima de sus ingresos, tenía un déficit, ese déficit lo financiaba o con emisión del Banco Central o pidiendo plata a los organismos internacionales. Los organismos internacionales grandes, el Banco Mundial y el BID, le decían al gobierno peruano que podemos prestarte 500 millones, 1.000 millones de dólares, pero antes ustedes tienen que hacer el trámite con el Fondo Monetario Internacional para que este organismo nos autorice a prestarles. Estoy caricaturizando un poco, pero era más o menos así. El ministro de Economía y el presidente del Banco Central hacían el trámite con el Fondo Monetario y el Fondo Monetario enviaba una delegación al Perú, 10, 15 funcionarios públicos muy elegantes, que se instalaban en las oficinas del Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas a evaluar la situación macroeconómica del país, en especial la situación fiscal. Al cabo de 2 semanas o un mes, el Fondo Monetario Internacional tenía una idea de la salud de la economía peruana y como médicos daban una receta. Esa receta quedaba registrada en unos documentos que ahora ya son parte de nuestra historia, que se llaman las cartas de intención. En esas cartas de intención, el país, con la firma del ministro de Economía y Finanzas y el presidente del Banco Central de Reserva, decía al Fondo Monetario Internacional: 1, la economía peruana está en estas condiciones, un brevísimo diagnóstico. 2, para superar estos problemas nos comprometemos a hacer A, B, C, D, E hasta la Z. Típicamente, una carta de intención decía: me comprometo a bajar los gastos, me comprometo a subir los impuestos, me comprometo a elevar el tipo de cambio, me comprometo a privatizar las empresas públicas, me comprometo a eliminar los controles de precios, etc. Esa era una carta de intención coordinada entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas. Coordinada es como un eufemismo, porque en realidad nuestro país estaba como la empresa con muchas dificultades financieras que va al banco para que le refinancien el crédito y tiene que aceptar todas las condiciones del banco. O sea que en realidad la política macroeconómica no era autónoma. Nos gustase o no nos gustase, teníamos que hacer una política macroeconómica consistente con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Esas son las cartas de intención. Con esa carta de intención volvíamos a tocar la puerta del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y estos bancos nos prestaban plata. Incluso nos decían: en el primer trimestre les prestamos tanto, no hace falta la presentación, por favor, no hace falta. Muchísimas gracias. Entonces, en el compromiso se decía: les vamos a hacer este préstamo de 1.000 millones por trimestres, ¿no? Cada trimestre, si ustedes han cumplido con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, giraremos 1/4 parte del crédito, y así. Y a veces las cartas de intención no se cumplían, a veces nos peleamos con el Fondo Monetario Internacional y a veces terminaban por romperse los préstamos. Pero esa era la manera de acceder al crédito internacional en los 80 y parte de los 90. Eso para nosotros ya es historia.
Algunos países en el mundo y en América Latina ponen en práctica hoy esto que es historia para nosotros, este tipo de políticas donde tienen alguna emergencia, no tienen quien les preste y van al Fondo Monetario y ya no se llamará carta de intención, pero firman un documento que es como una carta de intención en donde ceden la soberanía en el manejo de políticas macroeconómicas a estas instituciones internacionales. En los 90 se incorporaron varios cambios en la manera de hacer la política fiscal. Uno de los cambios está registrado en la Constitución de 1993. Un artículo, no recuerdo qué número, dice más o menos lo siguiente: si el Banco Central le presta plata al gobierno, está en problemas. El presidente del Banco Central estaría cometiendo un delito. El Banco Central no le presta al gobierno. Entonces se eliminó esa vía fácil de financiar el déficit fiscal. Otra vez, esto que para nosotros ya es historia, no lo es para muchos países. En varios países de América Latina aún subsiste esta manera exótica y dañina de financiar el déficit recurriendo al Banco Central. En los 90 también se fortaleció la institucionalidad fiscal, se creó la SUNAT, empezó a recaudarse mejor y las finanzas públicas empezaron a mejorar. Yo llego al Estado, a trabajar el Estado peruano hacia principios de este siglo y estuve presente en la firma de una de estas últimas cartas de intención, debe haber sido el año 2000 o quizá el 2001, porque estábamos todavía en problemas, no teníamos una fortaleza fiscal como la que tenemos actualmente y atendí a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, contribuí a hacer las cartas de intención que mi ministro tenía que firmar. En la carta pusimos, vamos a hacer esto, esto y esto para acceder a los créditos del Banco Mundial y el BID. Cuando salí del ministerio, debe haber sido hacia el 2004, 2005, que vino una última misión del Fondo Monetario Internacional, donde prácticamente solo jugamos fubito con ellos porque ya no teníamos necesidad perentoria, urgente de sus recursos. Porque el gobierno peruano ya tenía un superávit fiscal, el gobierno peruano ya tenía otras alternativas de financiamiento, por lo tanto, ya no hacía ya no hacía falta comprometerse a hacer cosas a cambio de que te presten. Entonces, esa es más o menos la historia de cómo pasamos de una situación de absoluta dependencia de los organismos internacionales a una situación de independencia. Desde esos años, la política macroeconómica lo hace el ministro de Economía, lo hace el presidente del Banco Central. Si nos equivocamos, ya será por nuestra culpa, ya no podemos echarle la culpa al Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿cómo nos financiamos actualmente? Porque el déficit fiscal siempre va a existir. Casi todos los países son deficitarios, son extraños los países superavitarios. La gracia consiste en tener déficits fiscales manejables, pequeños. Para que se hagan una idea, recuerden que hay una relación entre el déficit fiscal y la deuda pública. El déficit fiscal es el flujo, la deuda pública es el stock. Si hay déficit fiscal, aumenta la deuda pública. Si hay superávit fiscal, disminuye la deuda pública. La deuda pública entonces se alimenta de los déficits fiscales.
hacia 1989, la deuda pública alcanzó a ser de 90% del Producto Bruto Interno. ¿Por qué subió tanto? Bueno, el 89 debemos haber tenido un déficit fiscal como de 10% del Producto Bruto Interno, quizá un poco más. El 88, una cosa parecida. Entonces, en esos años, los déficits fiscales inmensos hicieron saltar la deuda pública a 90% del Producto Bruto Interno. En ese año de 1989, con 90% de deuda pública, lo que pagamos de intereses de la deuda pública era 9% del Producto Bruto Interno. Estoy hablando de intereses, no amortizaciones. ¿Qué es 9% del Producto Bruto Interno? Más o menos el doble de toda la inversión pública anual de un país. Ese es el problema de tener una deuda pública muy abultada. Los intereses que se pagan son grandes, ¿no? Y le quitamos recursos a otras actividades estatales, a otro tipo de gasto en otros sectores como la salud y la educación. En el 2019, la deuda pública ya estaba en 27% y el pago de intereses ya solo era de 1.3%. O sea que le quitamos como 8 puntos a los intereses para poder destinarlo a otros fines. De repente no hemos gastado bien, pero los recursos estuvieron. Les decía, ¿cómo nos financiamos hoy? Tenemos una fuente diversificada de financiamiento. Podemos emitir bonos en soles aquí en el Perú, los bonos soberanos. Podemos emitir bonos globales en los Estados Unidos, en dólares. Podemos emitir bonos globales en Estados Unidos, en euros. Podemos prestarnos del Banco Mundial sin firmar cartas de intención porque ya no hace falta. Podemos prestarnos del BID. A la CAF ya no recurrimos porque la CAF presta rápido, pero su crédito es caro. Y nos prestamos a las tasas de interés de las más bajas en América Latina. Por eso les decía que en este momento el Perú está como un cliente que entra a una tienda comercial que tiene su tarjeta de crédito y te persiguen para prestar. Esa es la situación del Perú. Este tema del déficit fiscal, deuda pública, intereses, ¿por qué es importante? Por varios motivos. Uno, cuando tenemos una deuda pública baja, cuando tenemos unos ahorros fiscales importantes, podemos financiar rápidamente los gastos que requieran alguna emergencia como la pandemia de la COVID-19. El año pasado llegó la COVID y utilizamos todo el poderío que tenía la economía peruana para enfrentar a los efectos macroeconómicos de la pandemia. La pandemia forzó al gobierno del presidente Vizcarra a hacer cuarentenas estrictas. Esas cuarentenas estrictas paralizaron la economía, dejaron un montón de gente sin trabajo, dejó a empresas al borde del colapso. Entonces la política macroeconómica tuvo que actuar. Y en esta ocasión, en el año 2020, con sus dos inmensos y fuertes brazos, la política monetaria desde el Banco Central, la política fiscal desde el Ministerio de Economía y Finanzas. De la política monetaria vamos a hablar poco, pero sí debo decir que durante el año 2020 el Banco Central hizo lo que tiene que hacer un Banco Central en presencia de una crisis económica y sanitaria como la de 2020. Redujo su tasa de interés de referencia a su nivel más bajo en la historia, 0.25% anual,
redujo las tasas de encaje e inyectó soles a la economía. Por el lado del Ministerio de Economía y Finanzas, se gastó el Fondo de Estabilización Fiscal, que es una chanchita que el gobierno se guarda para las emergencias. Se lo gastó todo, como 4.000 millones de dólares. Utilizó otros ahorros, se endeudó, como hace bastante tiempo no se hacía, porque el déficit fiscal subió de 1 punto y picos a casi 9%, un déficit parecido al de fines de los 80, porque había que financiar gasto en salud, gasto en los bonos para los hogares en problemas, apoyo a las empresas, etc. Pero la política fiscal del año pasado y la de este año es una política fiscal distinta a la que hemos acostumbrado a ver. En realidad es una política fiscal monetaria. Tiene que ver con el crédito. El gobierno, por un lado, creó unos fondos de garantía para que los bancos le presten a las empresas a tasas de interés reducidas. La idea es que el gobierno crea unos fondos, el fondo FAE-MIPE, por ejemplo, que es un fondo de apoyo empresarial para las MIPES, le dice a los bancos, presten esta cantidad y presten con confianza, porque si no les paga, yo les pago. Entonces es una política fiscal expansiva, pero que no se registra en el gasto público de ese año, 2020, porque es una garantía. ¿En qué momento se activa ese gasto? Cuando al cabo de 1 año, 2 años o 3 años, la empresa que se prestó del banco no puede pagar, le dice al banco, no puedo pagar, el banco voltea al gobierno y el gobierno paga. O sea, es una política fiscal expansiva a plazos, pero es una política fiscal expansiva. Ayuda a las empresas a no morirse en plena pandemia. Es un crédito fundamentalmente para capital de trabajo. Eso por un lado. Pero por otro lado, la política fiscal a plazos, vamos a llamarle así, esta mezcla de política fiscal y política monetaria tuvo su máxima expresión en Reactiva Perú. Ya todos ustedes conocen lo que es Reactiva Perú, pero por si no se acuerdan bien, les vuelvo a repetir. Había dicho hace un momento que el Banco Central bajó su tasa de interés a 0.25%. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central presta a los bancos que se aparezcan en su ventanilla el dinero que quieran a 0.25% de tasa de interés anual. Entonces los bancos tienen un montón de liquidez. Si ustedes ven las cifras de oferta monetaria o base monetaria o emisión primaria, van a ver cómo esa emisión primaria sube al cielo. Un monetarista antiguo diría, esto va a provocar una hiperinflación, pero ya esos monetaristas no existen porque eso es inconsistente con los hechos. Bueno, el Banco Central les presta a las tasas de interés más bajas, 0.25% anual en soles. Los bancos potencialmente tienen todo el dinero que quieren. Pero piensen como banqueros. ¿Ustedes le prestarían a las empresas ese dinero conseguido casi regalado? A empresas que están paradas, a empresas que están en cuarentena, a empresas que están a punto de quebrar. Evidentemente dirían al Banco Central, no gracias, no necesito tu plata porque no tengo a quién prestar. Ahí entra el Ministerio de Economía y Finanzas y le dice a los bancos, presta,
Si no te pagan, yo me hago cargo. Eso es Reactiva Perú. Reactiva Perú implicó que como en 3 meses los bancos prestaron como 58.000 millones de soles a las empresas, más o menos 8% del Producto Bruto Interno. Eso no ha pasado nunca y es uno de los programas más potentes en el mundo, relativamente hablando. Entonces, con esa garantía del Estado, los bancos prestan. Incluso para las empresas pequeñitas, la garantía era casi el 100%. O sea, le decía al banco, préstale, si no te paga, yo te devuelvo todo ese préstamo. Otra vez, política fiscal expansiva a plazos. Entonces, cuando estas empresas en 2 años o 3 años no paguen los créditos, el banco voltea al MEF y el MEF le paga ese crédito. Es, a veces una cosa que no se entiende, es una política fiscal expansiva, pero a plazos. Potencialmente te infla los gastos en el futuro. Pero hay que cotejar esa opción de tener contingencias para el futuro. De esos 60.000, más o menos 15% es una contingencia. Hacer eso, sacrificar esos recursos para salvar a las empresas. Cuando el año pasado, luego de tener un mes terrible de abril, donde el PBI se cayó como en 40%, cuando la pandemia parecía alejarse, cuando las actividades empezaron a normalizarse, en diciembre el PBI creció. Ese es un ejemplo de que la política de salvaguardar las espaldas de las empresas había funcionado. El aparato productivo estaba casi intacto. La economía peruana empezaba a crecer. Y se vino la segunda ola y tuvimos que hacer otro pequeño confinamiento en febrero y nos pusimos a pensar en el gobierno de transición y emergencia y ahora, ¿qué podemos hacer? Estas empresas que habían accedido al crédito del FAEMIPE, FAETurismo, FAEAGRO, Reactiva Perú, casi todos esos programas de crédito eran programas que se habían iniciado más o menos en mayo, un año de gracia, por lo tanto, a partir de mayo de este año debían empezar a pagar. Pero se viene la segunda ola, que debilita a las empresas. Entonces, ¿qué hubiese pasado con esas empresas débiles cuando hubiesen tenido que empezar a pagar? Preventivamente, hicimos otra vez esta política fiscal expansiva a plazos. Creamos PAEMIPE, que es un programa de apoyo para las pequeñas y microempresas, con un fondo de 2.000 millones de soles, que llega a miles de empresas. Reprogramamos Reactiva Perú para darle a las empresas un alivio de un año más de gracia y 2 o 3 años más para pagar. Reprogramamos FAEMIPE, más o menos con las mismas características, de tal manera que por este año también les daremos un respiro a las empresas. Otra vez, política fiscal expansiva a plazos. Entonces, la política fiscal ya no es la que estamos acostumbrados a ver en macroeconomía. Si algunos de ustedes han sido mis estudiantes, hablábamos de que los instrumentos de la política fiscal eran la tasa impositiva y el gasto público. Este tema de los créditos con aval del Estado no son instrumentos convencionales. Para ir terminando y poder conversar con ustedes. En este año, entonces, seguimos haciendo esta política fiscal expansiva a plazos, comprometiendo recursos del Estado para los siguientes años.
concentrando la atención en conservar la salud de las empresas, porque si no conservamos la salud de las empresas, acabada la pandemia, podríamos quedarnos con empresas maltrechas. En esas condiciones, ninguna reactivación es posible. Por eso que hemos puesto la puntería en salvaguardar la salud de las empresas. Es imposible salvaguardar las de todas. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno del sector hoteles y restaurantes durante el año 2020 se cayó en 50%. ¿Cuántas habrán quebrado? Seguro que muchas. Entonces, en ese caso, tenemos programas específicos, pero imposible salvarlas a todas. Ese es uno de los brazos de la política fiscal. El otro brazo, evidentemente, es el de financiar las necesidades del sector salud, que ahora son más apremiantes que nunca. El Ministerio de Economía y Finanzas no deja de financiar ningún pedido del Ministerio de Salud que tengan que ver con la emergencia sanitaria. Para las camas UCI, para el oxígeno, no tenemos restricciones financieras para eso. Para contratar más personal médico, para darle bonos al personal médico, todo eso es parte de nuestra política fiscal sanitaria expansiva. Y la otra parte, yo diría que es la parte más importante de lo que se está haciendo en el país. Yo diría que es el instrumento de política económica y sanitaria más importante, son las vacunas. Ustedes deben haber leído que todas las vacunas, felizmente, casi un 100%, nos garantizan que si nos vacunamos no vamos a terminar ni hospitalizados ni en una cama UCI. Esa es una noticia formidable. Todas las vacunas garantizan eso. Todas las vacunas, unas más que otras, no eliminan la capacidad de contagiarnos, pero disminuyen sustantivamente la capacidad de contagiarnos. Entonces, si conseguimos las vacunas y las aplicamos rápidamente, un vacunado es una persona que ya no va a necesitar hospital. Un vacunado es una persona que ya no va a contagiar tanto. Entonces, ese es el principal instrumento contra la pandemia y para la macroeconomía, porque una persona vacunada, un montón de vacunados, son gente que podrá retornar a su centro de trabajo con confianza, la economía de mercado podrá funcionar y las empresas podrán abrir, sectores que hasta ahora no pueden abrirse podrán empezar a funcionar. ¿Cuánto cuestan las vacunas? Carísimo, carísimo. Y allí estamos en un mercado donde todo el mundo se pelea por las vacunas. Hay que pagar lo que cuestan las vacunas. Es muy complicado negociar. Casi ningún país negocia precios. Casi todos somos precio aceptantes. Y tenemos la fortuna de que en este momento el liderazgo de la negociación está en manos del canciller Alan Wagner, que seguro que nos ha caído el cielo porque es un negociador con oficio y esperamos buenas novedades en el campo de vacunas que llegan al Perú y ojalá en montos importantes. Entonces, para resumir, en este año, lo que este gobierno está haciendo en materia de política fiscal es, uno, esta política fiscal a plazos, que es para proteger la salud de las empresas. Estamos contribuyendo también directamente con los trabajadores a través de una política fiscal que financia Trabaja Perú, que es un programa de 200 millones de soles que permitirá el empleo directo de 70,000 personas. Estamos financiando también
las planillas de la gente que temporalmente no trabaja por este tema de para que los trabajadores no sean despedidos. Estamos financiando lo que necesita el sector salud, todo lo que necesita el sector salud para salir de esta emergencia, y hacia adelante vamos a financiar todas las vacunas que se puedan comprar. Esperamos dejar esta administración, nos faltan como 3 meses y medio, con una parte importante de la población vacunada y con las vacunas compradas para toda la población peruana. Y en términos de política fiscal, el año pasado hemos tenido un déficit como del 9% del Producto Bruto Interno. Este año debemos tener un déficit como el 5%. Y el siguiente año, ojalá que la pandemia ya esté controlada, este déficit debe bajar sustantivamente, en parte porque la recaudación está creciendo, en parte porque muchos de los gastos que estamos haciendo en este año, como la vacuna, son gastos de naturaleza transitoria. Así que en perspectiva, el Perú recuperará rápidamente la fortaleza fiscal que lo caracterizó antes de la pandemia, y la deuda pública empezará a bordear el 30% y ojalá una cifra un poco menor, y de esa manera seguiremos siendo un país que puede conseguir deuda rápida y a precios asequibles, un país bien graduado en las graduaciones internacionales que hacen las firmas, un país con crecimiento importante y un país como el que prometía antes de que la pandemia nos llegase. Muchísimas gracias, jóvenes.